Usted hablaba hace un rato de los inconvenientes internacionales, los problemas internacionales que podría ocasionar. En este caso, los medios en sí, que difunden una información, ¿en qué puede llegar a ser parte un Estado nacional responsable? O sea, acá España no es responsable, sino que está comprometiendo la seguridad de Venezuela, un diario que es extranjero, que es el diario El País, que es de España. Entonces, acá hay cuestiones internacionales de por medio. Yo recuerdo un fallo que era el caso Crónica en 1975, en la época de Estela Martínez de Perón, en el que, por ejemplo, el diario Crónica publicó una solicitada hizo instando a la toma pacífica de las Islas Malvinas, ¿no? Y allí justamente el Poder Ejecutivo, porque estábamos en estado de sitio, ordenó el secuestro. Y yo recuerdo, bueno, fueron varias las medidas, dos de las cuales no autorizó la Corte Suprema. Pero sí destacó en ese momento que el caso del secuestro de la edición era lógico porque podía poner en riesgo las relaciones internacionales, ¿no? O sea que ahí, en este fallo, está mostrando también que a nivel internacional, o sea, lo que ha hecho el diario El País, está poniendo en riesgo las relaciones internacionales. Yo creo que fundamentalmente acá, porque es una estafa al público, tendría que por un lado actuar la justicia española, y por otro lado también el embajador de Venezuela tendría que pedir o iniciar las acciones correspondientes. Sí, doctora, bueno, de hecho eso también se publicó en el día de hoy. Ernesto Villegas, el embajador de Venezuela en Madrid, dijo que se iban a ejercer las acciones legales pertinentes. Otra discusión que también tiene que ver con la ética y con esto que se alimenta, obviamente, del consumo que las sociedades hacen de este tipo de informaciones, es esta discusión que también podemos entablar de quiénes son los que se exponen ante este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, decíamos recién, sucedió con el caso del video publicado de Saddam Hussein, sucedió con las fotos de Mubarak, y también planteamos esto incluso también, qué sé yo, militares estadounidenses cuando... con cadáveres de iraquíes. Exactamente, bueno, las fotos de Guantánamo que son muy conocidas. También está esto de quiénes son los dueños de los medios de comunicación y qué noticias son o las imágenes de quiénes difunden también. Lo que pasa es que también el manejo de la imagen, primero que, digamos, en cada uno de los países todo lo que es el derecho es cuestión interna. O sea, dependerá después si es un delito y la persona está en otro país de hacer, si han realizado extradición, han establecido en sus relaciones internacionales si existe la extradición entre esos países o no, porque el derecho penal es una cuestión exclusivamente territorial, entonces no podemos aplicar la misma normativa que tenemos en nuestro país en el otro. Por otra parte, en un aspecto genérico, por eso mismo acá, más que manejarse con una cuestión jurídica, hay que manejarse también con términos éticos, ¿no? Normalmente todos los países tienen una estructura en cuanto a los delitos semejante, no hay muchas diferencias, pueden variar las condenas o las formas de procedimiento, etcétera. Pero uno lo que tiene que tener siempre mucho cuidado cuando maneje las fotografías, si verdaderamente
hacen a la función o a la opinión pública o al interés público, mejor dicho. Nosotros ahora, cuando hemos modificado el código en función de las injurias y calumnias que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente la palabra que se destacó es la del interés público. O sea, hay fotos que sí hacen al interés público, que es importante, y hay otras que no. Por ejemplo, yo creo que las cuestiones estas con el maltrato en Guantánamo son importantes, las imágenes, porque nos están demostrando no solamente los dichos, sino las imágenes, lo que en definitiva Estados Unidos, país líder, se dice líder en la protección de los derechos humanos, y resulta que es el primer violador de las mismas. Seguro, seguro. En situaciones de inferioridad absoluta. Exactamente, sin derecho a defensa. Entonces, ahí me parece que es muy importante una fotografía. Por eso mismo es que destaco nuevamente la ética, porque en la ética del periodista está en saber definir qué se debe publicar y no con un sentido amarillista o de morbo, sino justamente para mostrar al público y a través de una fotografía evidenciar, por ejemplo, la violación de un derecho humano. Seguro, seguro. O para ilustrar algo de lo que no se tiene una declaración, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bien. Bueno, doctora, le agradecemos infinitamente este contacto telefónico. Ya vamos a subir la información a la página porque nos parece que realmente son hechos que tienen que servirnos para entender y saber quién es importante realmente o no. Escuchábamos mucho de esto de que el país, un diario tan prestigioso, tan reconocido. Bueno, cuando pasan estas cosas son por ahí momentos claves para replantear quién es quién y quién dice qué. Ahora, lo importante justamente es que con la libertad de expresión permite que justamente sean distintos las opiniones, y esto permite confrontar los distintos hechos y ver cuál es la verdad. Eso, yo por eso soy una gran defensora de la libertad de expresión, porque de pronto ante estos hechos nos permiten a nosotros como público y con todo lo que son las redes sociales ver lo que es verdadero de lo que es la manipulación. Cuanto más libertad de expresión haya, mejor es, justamente porque podemos observar la manipulación que muchas veces los grandes medios de comunicación realizan.